Ahora bien, cuando nos adentramos a la doctrina de la Trinidad, nos estamos adentrando al más grande de todos los misterios, el estudio de Dios, de su ser, de su esencia divina. Bienvenidas a nuestro podcast de mujeres y para mujeres de la Iglesia Bíblica Gracia y Verdad. Qué gusto saludarles nuevamente en este espacio donde hacemos pequeños recordatorios de las enseñanzas que aprendemos en nuestros discipulados presenciales para el servicio en mujeres aquí en nuestra iglesia local. Oro al Señor para que ponga en nuestras mentes como en nuestros corazones la verdad de su palabra, lo que Él ha revelado de sí mismo en las Santas Escrituras, y esto nos ayude para adorarlo más correctamente y a someternos a lo que Él ha revelado incluso en lo que no entendamos, sabiendo que lo que necesitamos saber ya Él lo ha revelado en su palabra y es suficiente. Así que para dar inicio, ¿qué les parece si continuamos sumergiéndonos en nuestro tema Dios es tres personas? Ahora bien, cuando nos adentramos a la doctrina de la Trinidad, nos estamos adentrando al más grande de todos los misterios, el estudio de Dios, de su ser, de su esencia divina. Sin embargo, cuando usamos el término Trinidad, en cierta forma, estamos intentando resumir con una pequeña palabra la naturaleza consustancial de Dios, ya que Él es un Dios trino. Y me encanta cómo lo dice el profesor de Teología Sistemática, Wayne Grudem. Dios existe eternamente como tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y cada persona es plenamente Dios, y hay solo un Dios. Y hay algo de lo que hemos comentado mucho en clase, y es que, aunque en la Biblia no se haya una mención directa de la Trinidad, sí podemos encontrar pasajes que nos apuntan a ella, tal como lo vemos en Mateo capítulo 3, versículo 16 y 17, donde vemos a Juan bautizando a Jesús. Y allí está una persona de la Trinidad, el Hijo. Enseguida, cuando los cielos se abren, el Espíritu desciende como paloma sobre Jesús. Y ahí podemos ver a otra persona de la Trinidad, el Espíritu Santo. Y por último, vemos cómo se escucha la voz del Padre diciendo: «Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia», mostrándonos así a una tercera persona. Tres personas de la Trinidad en un mismo lugar actuando. Otro claro ejemplo donde vemos cómo la Biblia apunta hacia la Trinidad es encontrado en el Evangelio de Juan, capítulo 14, del 15 al 17, donde Jesús dice: «Entonces yo rogaré al Padre y Él les dará otro consolador para que esté con ustedes para siempre». Con tan solo observar el pasaje, se ve claramente a Jesús diciendo que Él rogará al Padre para enviarles al Espíritu Santo, denotando así un Dios multipersonal. Y atención a esto, hermanas, no una persona con varios disfraces, como supone la unicidad. ¿Usted lo recuerda? Esta falsa enseñanza, también conocida como el modalismo, enseña que solo hay una persona divina que se manifiesta en ocasiones como el Padre, en otras ocasiones se manifiesta como el Hijo y otras veces como el Espíritu Santo. Pero eso no es lo que la Biblia enseña. El Nuevo Testamento claramente distingue a tres personas que están activas simultáneamente. Ellos no son disfraces de la misma persona. Una clara evidencia de esto que les digo lo encontramos en los pasajes recién citados. En el bautismo de Jesús, las tres personas de la Trinidad estaban activas simultáneamente. El Hijo siendo bautizado, el Espíritu Santo descendiendo y el Padre hablando desde el cielo. También lo vimos cuando Jesús oró al Padre para que envíe al Consolador, que es el Espíritu. Y mis hermanas, estas acciones no tendrían sentido a menos que el Padre, el Hijo y el Espíritu sean personas distintas. Dios es uno en cuanto a su esencia, a su sustancia.
esa sustancia es la que hace que Dios sea Dios, es su deidad. No es algo material, no es algo físico, es su diosidad. Las escrituras señalan que Dios es una triunidad. Para nosotras es difícil entender el término de 3 personas en una. Y esto es porque al acercarnos a estudiar el ser de Dios, es acercarnos a un conocimiento que nunca podremos comprender totalmente. De hecho, las escrituras enseñan que podemos tener conocimiento verdadero y personal de Dios, pero esto no quiere decir que alguna vez lo entenderemos de manera plena. El Salmo 145:3 nos recuerda esta verdad diciendo: grande es el Señor y digno de ser alabado en gran manera, y su grandeza es inescrutable. ¿Lo ven? Todo el ser de Dios es incomprensible, es decir, sus atributos, su grandeza, su poder, sus pensamientos, formas, sabiduría, juicio, su ser. Todo en Él es inescrutable. Va mucho más allá de la capacidad que tiene la comprensión humana para entender plenamente cómo es Él. Y esto se debe a que Dios es incomprensible. Es decir, es infinito. Y sus criaturas, es decir, nosotras, somos finitas, limitadas en todos los aspectos. Sin embargo, Dios es sin limitaciones en todas las cualidades que posee. Dios nunca puede ser totalmente conocido y sin embargo en su sabiduría soberana Dios ha escogido no revelar algunas cosas, como lo dice en Deuteronomio capítulo 29 versículo 29. Las cosas secretas pertenecen al Señor nuestro Dios. Lo secreto, lo que Dios no ha querido revelarnos, pertenecen a Dios. No es nuestra labor escudriñar para saber. Créame, hermanas, no podremos acceder porque no nos pertenece, no es para nosotras, no es nuestro. ¡Qué grande es nuestro Dios! En su totalidad, Él es incomprensible, pero gracias sean dadas a Él porque se ha revelado claramente en las Escrituras. La Trinidad es una doctrina que nosotras debemos celebrar por su belleza, porque nos apunta a un Dios más grande que nuestro entendimiento. Como lo dijo alguien, no quiero un Dios que pueda dominar con mi mente, sino un Dios que domine mi mente. Que así sea en cada una de nosotras, hermanas. Bendiciones. Hermanas, gracias por escucharnos. Para más recursos, sigue nuestro canal de YouTube Iglesia Bíblica, Gracia y Verdad.